El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Africa is an idea for which I am prepared to die. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 7 de diciembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se desarrollaron en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Foro sobre Estatuto Único Docentes da luces al camino para alcanzarlo. Pruebas PISA nos rajan pero no indican la privatización y el cómo el gobierno pisa a los maestros. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Ministerio de Educación salió esta semana a culpar a los maestros y al proceso de capacitación que estos reciben por los malos resultados de la evaluación PISA, en la que, según el informe, Colombia retrocedió 10 puntos con respecto al año pasado. Lo que no dice la ministra de Educación es la falta de presupuesto y de financiación que tienen las instituciones públicas y la educación en general en nuestro país. Hay una gran corresponsabilidad, en primer lugar, del Gobierno Nacional, llámese Ministerio de Educación, quien define las políticas públicas en materia educativa, pero también las entidades territoriales, alcaldes y gobernadores, porque son ellos quienes administran de manera descentralizada la educación en cada departamento y en cada municipio certificado, pero por supuesto toda la comunidad educativa. Para la ministra, la culpa de los bajos resultados es de todos, pero al mirar los errores del Estado y el gobierno, se puede deducir que impactan en los actores que están por debajo en la medida en que se traducen en recortes económicos y políticas en contra del avance educativo. Primero, cuestionar la prueba misma, que es un instrumento desde una racionalidad técnico-instrumental que tiene unos intereses, que es formar en unas competencias básicas para servir en la reproducción de un sistema educativo que está en función del mercado y de la economía neoliberal. Segundo, tenemos que mirar lo que pasa en el país, en un país inequitativo, excluido, marginado, con unos índices tan altos de problemas sociales. Eso se tiene que reflejar en la educación también. Entonces hay que arreglar esos factores, hay que mirar la totalidad de las políticas educativas. En el país, los estudiantes pasaron automáticamente de un grado a otro entre 2002 y 2009. Los educadores tienen bajos salarios y no son apoyados para cursar maestrías y doctorados. Hay hacinamiento en las aulas y las construcciones se encuentran en ruinas. Las facultades de educación en Colombia y las escuelas normales, lo mismo que la universidad colombiana, está en bancarrota, está en crisis. ¿Por qué? Porque se le está deudando una cantidad de dinero a cada universidad pública. En Colombia no hay sino 30 universidades públicas y hay 270 instituciones de educación privada. Entonces, ¿dónde se están formando los maestros? Se están formando en universidades públicas en crisis. Según la evaluación que hace la Organización Europea para la Cooperación Económica, OCDE, un ente dedicado a decirle a los gobiernos que racionalice los recursos para educación, en matemáticas Colombia ocupó el puesto 61 de los 65 países evaluados y en lectura el lugar 55. Para el CEID esto es lógico, porque en Colombia el currículo está centrado en estándares y competencias. Están reduciendo el aprendizaje de la lectoescritura a una prueba de lápiz y papel y no están permitiendo que se expresen. Y segundo, están también reduciendo el razonamiento matemático al dominio de unas pruebas pensadas, descontextualizadas, de dónde aplica uno el pensamiento numérico.
Según un documento del educador Carlos Rivas, la prueba PISA tiene por objeto promover la expansión económica mundial, absorber las economías débiles, expandir el comercio industrial con sobreexplotación laboral, reducir la inversión social en la educación pública, mercantilizando este derecho fundamental y fortaleciendo los procesos investigativos y científicos al servicio del modelo neoliberal. Y esta semana en el Congreso de la República se realizó un foro en torno a la necesidad de consolidar pronto el Estatuto Único para la Profesión Docente. A este asistieron, por supuesto, ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Gobierno Nacional y representantes a la Cámara y senadores que avalan y apoyan esta consolidación del Estatuto. En el foro sobre Estatuto Único Docente, un conjunto de estrellas aportó sus luces al entendimiento de este proceso y a iluminar la senda que falta por recorrer. En primer lugar, se habla de Estatuto Único porque hoy existen dos, el 2277 de 1979 y el 1278 de 2002. El primero garantiza estabilidad y ascenso, el segundo pone cortapisas a estos derechos y es hijo del capitalismo extremo. Es una consecuencia de esa reforma a las transferencias que se hace en el 2001, reforma a las transferencias que es un desarrollo, es una concreción de mandatos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, cuando en el convenio extendido firmado entre el Gobierno Nacional y el FMI se busca que se hagan reformas estructurales en Colombia para hacer recortes al gasto público. Y una de esas grandes reformas fue la expresada en el acto legislativo número 1 del año 2001, que originó la ley 715, que a su vez dio facultades al gobierno para expedir este estatuto 1278 del 2002. La propuesta de Estatuto Único que se construyó y se sigue ampliando enriquece el escalafón del 2277, integra los derechos políticos y sindicales de los educadores y protege a los profesores del sector privado. Por eso requiere un apoyo de todo el magisterio. El secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, dijo que en un escenario ideal también se le debe exigir a los educadores mejores resultados. Yo creo que hay que ser generosos, pero más que generosos lo que hay que ser es capaces de reconocer el papel profesional que juega un docente en una sociedad democrática y una sociedad de alto desempeño económico, y eso pasa por pagarle más a los maestros, pidiéndoles sí resultados de aprendizaje con los niños siempre. Estos foros alimentan el trabajo de la Comisión Tripartita, donde FECODE, Congreso y Gobierno avanzan en la concertación del Estatuto Único Docente, que luego se debe convertir en ley de la República. Del sindicato Lara Forbundet de Suecia tuvimos el jueves pasado una visita muy especial. Les recordamos que con este sindicato la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene una estrecha relación, pues básicamente ellos fomentan un proyecto de liderazgo de género, proyección y participación democrática. Ina Eriksson de Lara Forbundet del Sindicato de Educadores de Suecia, que cofinancia la formación de los docentes colombianos en temas políticos, sociales y sindicales con perspectiva de género, visitó FECODE esta semana para enterarse de los avances de las dos secretarías que lideran este proceso, la de Organización y Educación Sindical y la de Género, Inclusión e Igualdad. Ella se refirió a que en un comienzo el proyecto estuvo un poco más concentrado en el empoderamiento de la mujer educadora por las dificultades que tiene para acceder a los órganos de decisión política. Nosotros siempre hemos cooperado o acompañado el proceso de formación sindical y a la petición de FECODE hemos ahí incluido un trabajo que era parte antes, que era de empoderamiento de las mujeres que son afiliadas a los sindicatos de educadores, para que la formación sindical en FECODE tenga como una temática transversalizada de equidad de género, que eso vaya a permear todo lo que se hace en cuanto a otros temas, ¿verdad? Que se trata del estatuto, de condiciones laborales, de análisis coyuntural de economía, política, que se mira tanto las realidades de hombres o mujeres educadores en este país. Ahora la formación obviamente defiende los derechos de la mujer, pero tiene en cuenta otras posibilidades humanas que han sido excluidas y obviamente a los hombres que también tienen ideas y proyectos para aportar.
Por eso actualmente se habla de igualdad entre todas estas diferencias de población con el fin de encontrarle sentido a la palabra democracia. Tanto educadores hombres y educadoras mujeres participan en los mismos cursos. ¿No? Esto yo quiero enfatizar, que el tema de equidad de género no es un tema de mujeres, es un tema de todos nosotros, ¿verdad? Y el reto es, de un lado, funcionar en su rol como educadores como un ejemplo de la amplitud del ser humano, ¿verdad? De que lo que está abierto como opciones y derechos de hombres también está abierto como opciones y derechos de las mujeres. Y también en el movimiento sindical y en la sociedad, atreverse a ocupar como mujeres, más que todo, en lugares de dirigencia, empezar a tomar su lugar en cuando se forman las decisiones en el sindicato y también en la sociedad. Estas visitas no solo estrechan los lazos entre las organizaciones magisteriales, sino que posibilitan la proyección de tareas tan importantes como esta, la de formar nuevos líderes para la sociedad colombiana de hoy, que se debate entre la continuación de la guerra y el proceso de paz, entre el avance de las grandes compañías y el desarrollo de la población. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE, allí va a ubicar novedades, la agenda informativa, todas las actividades que desarrolla la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y a continuación, el profesor Luis Mendoza, secretario de Género, Inclusión e Igualdad, le habla al Magisterio Colombiano. Que este mes de diciembre la reunión familiar de los maestros y maestras de Colombia sirva para que la profunda reflexión que estemos haciendo nos dé la unidad que necesitamos para enfrentar en el 2014 todas las políticas del gobierno de Santos contra la educación y los derechos de los maestros y los derechos del resto de los colombianos, porque es un año supremamente clave e importante. Y más importante para nosotros los maestros, por cuanto tenemos de por medio la conquista de un nuevo estatuto de la profesión docente que acabe con la odiosa discriminación entre dos sectores, que sirva para una férrea unidad, el fortalecimiento de FECODE, el fortalecimiento de todas las organizaciones sindicales, del magisterio y demás organizaciones para poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito toda esta arremetida del gobierno neoliberal, porque sabemos que quede quien quede, cualquiera que sea la propuesta, sea Santos, sea Uribe o sus candidatos, vamos a recibir más de lo mismo. Y llamamos al magisterio a que en ese marco estemos dispuestos a dar la gran lucha y a mantener en alto la bandera del combate contra todas estas negaciones que el gobierno viene dándole y haciéndole al pueblo colombiano. Ese es el llamado que hacemos desde el Ejecutivo de FECODE. No va a ser fácil la conquista del nuevo estatuto. Es supremamente difícil, pero tendremos la posibilidad si nos armamos de la disposición de luchar por la conquista de este gran evento para el magisterio colombiano. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a FECODE llegó un grupo, una delegación de comunidades indígenas de nuestro país pidiendo acompañamiento para que el Estado por fin reconozca sus derechos adquiridos y dignifique su profesión. La problemática es solicitarle al Estado colombiano el nombramiento en propiedad a los docentes que hemos sido nombrados en provisionalidad mediante decreto 804 del 95
Nosotros hemos estado un grupo cerca de 300 maestros nombrados en profesionalidad hace alrededor de 10 años, 8 años, 6 años, del 2004 para acá. A través de demandas ante la Corte Constitucional se ha logrado que 54 de 300 educadores indígenas en provisionalidad sean nombrados en propiedad, como lo establece el artículo 68 y séptimo de la Constitución colombiana, que cobija y ampara sus derechos como minorías étnicas ancestrales. Nuestro compromiso como docentes nativos es preservar la cultura, es dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución Política Colombiana, donde establece que los integrantes de grupos étnicos tendrán derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, y el Estado colombiano, por su parte, que se comprometa a cumplirnos también lo que dice el artículo 7 de la Constitución, donde el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país. Los docentes pertenecientes a la comunidad Pijao también le exigen al Estado que los trate con igualdad y equidad, que les garantice el pago de un salario digno, una pensión representativa y una salud que los ampare de cualquier dificultad propia no solo de su profesión, sino de las agrestes condiciones que en la mayoría de los casos viven en zonas de difícil acceso. Asimismo, recuerdan que el estar exentos del concurso de mérito los ubica en otro escenario que les daría vía libre en teoría para ser nombrados en propiedad, para dejar de trabajar de acuerdo a las necesidades, reemplazos y plazas disponibles. Y con un total éxito se realizó el 6º Salón Artístico y Educativo del Colegio CLAS, que está ubicado en el sur de la capital de la República. Una oportunidad no solamente para visibilizar el talento de los estudiantes, sino también para encaminarlos en el sector del emprendimiento. Este año tenemos el 6º Salón de Arte CLAS, que así se llama esta muestra. Nuestra institución cuenta con 3.540 estudiantes. Así como se está haciendo en esta sede, que son los estudiantes de la media, tenemos también exposición en las otras sedes. Los niños de preescolar, primero y segundo tienen también su exposición de talentos en arte, y los de tercero, cuarto y quinto. Esto sale más de lo académico. Algunos colegios solos tratan de lo académico y pues no permiten al estudiante explorar ciertas facetas que deben hacer. Entonces este tipo de cosas lo que ayudan es que nosotros como estudiantes exploremos las cosas que nos gustan y pues las expresemos y además las podamos mostrar a todo el mundo. El trabajo que desarrollamos es en el marco de una política pública. Anteriormente el programa conocido como articulación de la educación media con la educación superior, hoy día fortalecimiento de la media y mayor acceso a la educación superior. Nosotros veníamos siendo acompañados por la Escuela de Artes y Letras en un proceso de fortalecimiento precisamente de la media en el campo del arte y la expresión, fundamentalmente en el área de diseño gráfico. Este año estuvimos un poco trabajando solos de la mano del coordinador del programa y un equipo de docentes que debido a las necesidades mismas del entorno han buscado satisfacer esas necesidades de los chicos, tanto en el ámbito artístico como en la posibilidad de darles la oportunidad de seguir sus estudios y, por qué no, de realizar una actividad de emprendimiento. Bienvenidos, pues aquí es el Salón de Teoría de la Imagen y Diseño Básico. Pues aquí mostramos los productos. Este es un producto muy original, muy ensayable, pues se dice sobre el valor de las mujeres y todo esto sobre los valores. Por medio de los productos vamos haciendo los valores, también tenemos las bitácoras, que es el proceso de cómo vamos haciendo esto. Esta obra se llama La Marilyn Libertad y pues como tal es un proceso con el que llevamos más o menos 2 años. En muchos de los cuadros uno ve algo de la violencia que ellos tienen dentro y pueden expresarla a través del dibujo. La parte de, por ejemplo, el cariño que tienen hacia el medio ambiente y hacia la naturaleza también se refleja allí y baja los niveles de agresividad en muchos de ellos.
En el arte se expresa el alma de cada persona. Y el profesor Rafael Cuello, secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los maestros y a las maestras a nivel nacional. Buen día. La situación de Colombia muestra que es posible y viable un cambio político real diferente al uribismo y de la continuidad del gobierno de Juan Manuel Santos. Ello pasa por la urgente y necesaria unidad de los sectores democráticos. El ambiente de negociación y consecución de la paz en nuestro país avanza a paso firme, a pesar de las diatribas y obstáculos presentados por algunos sectores retardatarios de la sociedad. Estos procesos de negociación deben contribuir a lograr una nueva Colombia pujante, desarrollada y sin exclusiones. En ese contexto se dio la negociación de FECODE con el gobierno. Hoy los acuerdos pactados avanzan, siguen pendientes otros, pero se requiere que se viabilicen y optimicen los servicios médicos asistenciales, los pagos puntuales de las prestaciones económicas de ley, el pago de todas las deudas por diversos conceptos, que se cumpla con el traslado de los dineros del cálculo actuarial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su fortalecimiento financiero. El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. Este día tenemos que denunciar con rabia y dolor que se sigue vulnerando el derecho a la vida y la integridad física de los maestros colombianos. 18 docentes asesinados en lo que va corrido del año, decenas de amenazados, extorsionados y desplazados. Llamamos y emplazamos al gobierno nacional para que no siga buscando la fiera en la sábana. El único responsable de los malos resultados de las pruebas PISA es el gobierno en cabeza del Ministerio de Educación, quien cree que con acoso laboral, hacinamiento de alumnos, evaluaciones de desempeño amañadas, recortes de plantas de personal, bajos salarios para los maestros y escasos planes de profesionalización y capacitación al magisterio, puede haber calidad de la educación y buenos resultados. Mientras se mantengan las anteriores condiciones de trabajo del magisterio, las escuelas de espaldas a la realidad nacional, no avancemos en organizar la escuela del posconflicto y haya un nuevo estatuto único docente que integre al magisterio un solo haz de voluntades, con garantías para el ejercicio de la labor docente y sindical y unos salarios dignos, la educación y los educadores seguiremos relegados y con resultados pésimos en las distintas pruebas nacionales e internacionales. Frente a esta cruda realidad, señor presidente, usted tiene la palabra. Feliz fin de semana. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Y la educación vuelve a ser la cenicienta del gobierno nacional con el presupuesto proyectado para el 2014. Poco presupuesto, poca plata para aumentar la cobertura y la calidad del sistema educativo en nuestro país. 220 billones de pesos ha gastado Colombia en los últimos 10 años para financiar la guerra. En el presupuesto de 2014, la importancia que le da el gobierno al conflicto se mantiene. Unos 28 billones de pesos estarán destinados a financiar batallones, oficiales, hombres, retirados, operativos y armas. Mientras tanto, Salud recibirá unos 12 billones de pesos entre Ministerio, Instituto Nacional de Salud, Superintendencia, Fondo del Congreso y Pasivo Pensional de Ferrocarriles. Educación llegará a 26 billones que no alcanzan para que los colombianos pasen por los 3 niveles y se proyecten. Por eso se hace inaplazable, imperativo lograr la paz, para hacer una reducción importantísima del presupuesto de la defensa y esos recursos cargarlos, por supuesto, de manera especial a la educación. Yo considero que este es un presupuesto que no se ajusta a las necesidades del pueblo colombiano y necesitamos que lo social retome la importancia y de allí que apoyemos de manera decidida los diálogos de La Habana. No es justificable que el país le invierta tanto a incendiar las diferencias en vez de tomar ese dinero y dedicarlo a formación, vivienda, salud, recreación, atención a víctimas, ciencia, investigación y tantos otros rubros que hoy están en rojo y lo peor, dejan a los nacionales sin una vida organizada y tranquila. El presupuesto de Bogotá es totalmente diferente al presupuesto de la nación. ¿Sí? Cerca de un 70% del 70% del presupuesto de Bogotá va para la inversión social, por eso hemos logrado construir colegios, por eso alimentamos los niños, por eso vamos a tener preescolar de 3 grados, por eso se está hablando de jornada única, porque hay una mayor definición presupuestal hacia la inversión
que hacia el funcionamiento. Obviamente aquí falta dinero, porque mientras las multinacionales se llevan los recursos naturales sin un control efectivo, pagan regalías ínfimas y tienen exenciones por ubicarse en zonas francas, los colombianos deben reventar para cascadas de impuestos. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Esta semana ha sido muy interesante en el desarrollo de las actividades de la Federación. En la tripartita logramos en la discusión avanzar positivamente en lo del régimen disciplinario y acordamos que lo que va a quedar contenido más allá de lo que la 734 ordena tiene que ver con las conductas sustantivas del magisterio. De este tema, después de la reunión del 18 de diciembre, haremos una explicación detallada. Pero también reconocemos que hoy, 4 de diciembre, nos reunimos con el Ministerio de Educación y en esa reunión hicimos un seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos. Y podemos decir que hay un lunar, el tema de la salud y el funcionamiento administrativo de la previsora. El lunar es el tema de la salud porque en el país hay grandes dificultades. Hoy la insatisfacción generalizada del gremio y su familia es por la prestación del servicio de salud. Pero por otro lado, en la previsora, la administración ha generado unas barreras que obstaculizan el flujo de trámite de nuestras prestaciones, el flujo de trámite para que los operarios de salud cumplan a cabalidad con el pliego de condiciones. Decimos también que en materia de deudas ha habido grandes avances, pero advertimos que se pueden presentar dificultades en las regiones si no reportan a tiempo las deudas que aún no están certificadas. El plan de desarrollo llega hasta el 30 de julio. Deuda que no se reporte en ese tiempo no se considerará para pago porque tendrá que esperar el nuevo plan de desarrollo. Y eso se demora un año. El llamado que hacemos a los sindicatos regionales es que a este tema tenemos que prestarle la debida atención. Pero también con el ministerio hoy mirábamos que en el funcionamiento de los comités regionales para mirar trámites locales hay que darle mayor agilidad, mayor funcionalidad y responsabilidad a los comités regionales. La previsora allí tiene una responsabilidad para agilizar trámites. Finalicemos diciéndoles que para nosotros el tema de las pruebas PISA tiene que ver con el cimiento de la educación. La no existencia preescolar redunda negativamente en la calidad. Sobre esto, en el próximo sábado hablaremos en detalle porque FECODE propone un gran acuerdo nacional por la educación, ya que no es responsabilidad de los maestros el tema de la calidad exclusivamente. Aquí es responsabilidad del gobierno, de la sociedad en general, de las universidades, y esperamos el próximo sábado hacer una buena explicación de este tema. Recuerden, mañana contrastes de 12 a 12:30 del mediodía porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con la analista política Cecilia López Montaño, la proyección del género femenino en la próxima contienda electoral. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. No olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.
educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.